Bueno, antes de comenzar, para mí siempre es importante hacerlo. Doy gracias al Señor por la oportunidad de estar en este lugar. En primer lugar, honro la vida de mi esposa, a la cual amo profundamente. Es la luz que el Señor ha puesto en mi camino. Es esa persona que ilumina ahí lugares donde hay quizás oscuridad. Es una hermosa compañera de vida. Honro la vida de mis pastores de Temuco, Patricio y Rodmeri, mis pastores amados, quienes son una autoridad espiritual para nosotros. Y también por medio de lo que ellos nos enseñan, somos el reflejo de lo que somos ahora. Gran parte es la siembra que nuestros pastores han hecho en nuestra vida. Les amo con todo mi corazón. Honro también a esta casa, a nuestros pastores Abel y Verena, a los líderes de jóvenes Elías y Keila, por la oportunidad de estar en este lugar. Y también porque el hecho de su obediencia de nuestros pastores ha hecho que todos nosotros de distintas iglesias podamos reunirnos en este lugar. Personas que quizás íbamos sin rumbo, pero el Señor nos encomendó un camino, nos dio un propósito, nos dio identidad, y por medio de eso ahora nos juntamos para alabar, adorar y bendecir al único digno de gloria. Solo el nombre del Señor está por encima de todas las cosas. Y como decía al comienzo, en este tiempo creo que es importante, así como lo dice también el título, ser personas que aprovechan el tiempo. Y cómo aprovechamos bien el tiempo y los tiempos en los cuales estamos viviendo es a través de tener una visión. ¿Qué es una visión? Una visión es tener un propósito, es tener claridad, es tener objetivos. Como nuestros pastores decían en la invitación, esto es también una respuesta a la palabra, Joel 2:28, en una de las cosas que dice: los jóvenes verán visiones en los postreros días. Y ese cumplimiento de la palabra, al menos lo entendemos así, se hizo en Hechos 2:42 cuando se derramó el Espíritu Santo. Por ende, ahora todos tenemos acceso a ser jóvenes con una visión, porque esa palabra ya está cumplida, pero no es para todos. Si bien es cierto, todos tenemos acceso. La pregunta es si nosotros estamos dispuestos a creer en eso o no. Porque pudiera ser que vivimos la vida sin propósito. Como lo dije, tener visión es tener propósito, vivir de forma intencional, tener enfoque, objetivos claros, es tener una actitud de gratitud, ser determinados. Y yo creo profundamente, mire, independientemente de quién predique o quién entregue un tema, creo que el Señor está en este lugar. Y el Señor quiere hacer algo con nuestra vida durante estos días. Y creo que cuando termine este congreso, mire, si usted amaba al Señor, ahora le amará más. Si usted conocía un atributo del Señor, ahora conocerá mucho más. Si usted creía, tenía fe en el Señor, su fe será aumentada y seremos cada día más exactos en lo que debemos hacer. Finalmente, tener una visión es ser conscientes del tiempo en el cual vivimos. Ser conscientes del tiempo en el cual vivimos nos permite ser radicales en un mundo a medias. Ser radicales como Esteban, por ejemplo. Usted conoce la historia, ¿cierto? Está ahí en el libro de Hechos, una de las historias. Bueno, en realidad la Biblia tiene muchas historias muy increíbles, pero la historia de Esteban es muy buena. Él conoce, es un hijo del Señor y se presenta frente a los sabios, frente a los fariseos, y él comienza a predicarles la verdad que confrontaba el corazón de ellos, que confrontaba el corazón del sistema de ese tiempo. Y así como Esteban, nosotros tenemos que tener la claridad de poder pararnos en un mundo y enfrentar con convicciones claras lo que el sistema del mundo distorsiona de lo que la palabra dice. Mire, es hermosa la historia. No se la voy a relatar porque no es el tema del día de hoy, pero es hermosa la historia porque la palabra nos enseña que él comienza a predicar, da un discurso increíble, da una predicación increíble, pero ellos comienzan a molestarse, los más sabios, los fariseos, se molestan y dice la palabra que comienzan a pegarle puños, comienzan a pegarle a Esteban. Y él dice que él puso sus ojos en el cielo y dice, y les dijo: miren, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie en el lugar de honor a la derecha de Dios. Lo importante de esto es que cuando tenemos la claridad de pararnos con convicciones alineadas a la palabra del Señor, entonces los cielos se abren delante de nosotros y la revelación de Cristo es cada día más profunda. Luego de eso la palabra dice que ellos se molestaban cada vez más y lo sacaron, lo empujaron afuera de la ciudad y comenzaron a apiedrarlo, comenzaron a tirarle piedras, y cada una de esas piedras quizás rompía algún tejido, rompía órganos, él sentía dolor, pero aún así él estaba tan consciente del propósito que tenía, que mientras lo apedreaban, Esteban oró: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Cayó de rodillas gritando: Señor, no los culpes por este pecado.
Cuando tenemos la conciencia del tiempo en el cual vivimos y tenemos una visión clara, nos permite tomar decisiones radicales. ¿Qué decisión es radical? Que usted perdone a aquel que le hace daño. Que a lo mejor en su vida alguien a usted, esas piedras representan palabras de daño. Quizás algún padre, algún hermano, algún familiar, alguien le hizo daño, alguien que teniendo que cuidarle, quebrantó ese cuidado y le hizo daño. Bueno, ser radical en este tiempo es entender que aún en medio de todo eso, podemos perdonar y decir, Señor, yo suelto esto. Debemos aprender a tomar decisiones radicales en una sociedad acostumbrada a ceder ante la presión. Tener una visión clara de este tiempo nos hace estar dispuestos a sacrificarnos en un mundo que busca todo lo fácil. Yo no sé si a usted le pasa, pero cada día estamos en un sistema donde nos invita a buscar las cosas más simples. Tenemos comida instantánea, inventamos tecnología para comunicarnos por mensaje, por WhatsApp, para no tener que ir a vernos, y después de eso inventaron el ponerle 2X y ahora todos nosotros escuchamos los audios en 2X y pareciera que nadie entiende lo que dice. No sé si a usted le pasa, hay personas que hablan muy rápido y pareciera que nada se entiende de lo que dice, pero eso es un reflejo de que nuestra sociedad nos lleva a saltarnos el proceso, de que el sistema del mundo nos lleva a anhelar las cosas de forma inmediata, y con esas expectativas en nosotros se termina generando frustración, porque en los caminos del Señor, no sé si lamentablemente, pero muchas veces sí, el Señor requiere el proceso de nuestro corazón para poder llevarnos donde quiere. Mire, todavía no entro al tema, pero esto es una introducción, así que acompáñenme. Tener una visión de este tiempo es entender que ser cristiano es ser seguidor de Cristo. ¿Y cuál es el modelo de Jesús? El modelo de Jesús, Filipenses dice que Él, no teniendo el ser igual a Dios como cosa a la que aferrarse, Él se despojó de sí mismo tomando forma de siervo. ¿Y cuántas veces nosotros tenemos la capacidad de despojarnos de nosotros mismos, de nuestros deseos? ¿Cuántas veces nosotros ponemos nuestros deseos por encima de preguntarle al Señor qué es lo que quiere? ¿Cuántas veces como jóvenes impetuosos, creyendo que tenemos la razón en todo, caminamos la vida sin considerar a Dios, o quizás lo consideramos en algunas cosas, pero no dejamos que Él llene la plenitud de toda nuestra vida? ¿Cuántas veces Jesús dijo, si alguno quiere ser seguidor de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame? ¿Y cuántas veces nosotros en la vida nos negamos a nosotros mismos para avanzar en el camino del Señor? ¿Cuántas veces oramos diciendo, Señor, entrego el control y te pido que hagas con mi vida lo que tú quieras? Porque quizás a veces eso nos asusta, pero entendemos que aunque vengan procesos de dolor, no hay mejor decisión que seguir al Señor. Y aunque quizás por un tiempo no veamos que las cosas que deseamos se están cumpliendo, más nos vale seguir al Señor y conocer al Señor que algún placer o algún deseo que nos aparte de Él. Tener una visión es entender que finalmente toda la vida cristiana se resume a conocer al Señor. Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Estaremos toda la eternidad conociendo al Señor. Porque mire, amado, si yo lograra impregnarlo de esto, solo de esto hoy día, y es que hay tanto por descubrir del Señor. Hemos probado tan poco de un manantial tan grande. Hemos visto un poco muestra de poder, solo una muestra de poder de un manantial tan poderoso. Solo hemos experimentado una muestra del Señor, pero nuestro corazón se debe despertar un deseo por conocerle más a Él, por amarle más. Se debe encender en nuestro corazón en este tiempo, cuando somos, aunque seamos jóvenes, quizás
No se miren menos en ese sentido por la edad, porque este es un tiempo crucial en el cual debemos encendernos como iglesia de Cristo a nivel global, para poder encendernos de amor y pasión por Él, para conocerle más. ¿Cómo podremos honrarle a Él si no conocemos qué es lo que hay en su corazón? ¿Cómo podremos agradar al Señor si no sabemos qué es lo que Él le agrada? ¿Cuántas veces oramos y le preguntamos al Señor, ¿te agrada la forma en la que vivo? ¿Te agrada la forma en la que respondo en el colegio, en la universidad, en el trabajo? ¿Te agrada la forma en la que me comporto? ¿Cuántas veces le preguntamos eso al Señor? Hay tanto por descubrir de Él. Pero muchas veces nos conformamos a lo que conocemos del Señor, y eso impide que podamos descubrir algo más allá. A lo mejor usted ha experimentado algún milagro del Señor y conoce un Dios sanador. Se le ha revelado solo esa sombra, decía Pablo. Quizás usted ha experimentado un Dios que restaura, pero además del Dios que usted ha experimentado hay un manantial infinito por descubrir de Él. Pero a veces nos conformamos con lo que hemos vivido. Pero hoy yo quiero despertar un deseo en su corazón para sí, lo que hemos vivido ha sido hermoso, tenemos tiempos de adoración increíbles, tenemos iglesias increíbles, el Señor ha trabajado con nosotros, nos ha restaurado, pero hay más. No podemos conformarnos a lo que hemos vivido. Nuestra vida, en toda etapa, en todo momento, debe haber un deseo en el corazón que diga, Señor, quiero más de ti. No me voy a conformar a lo que he vivido contigo. Quiero ir más profundo en adoración, más profundo en palabra, más profundo en conocimiento de Cristo. Y esto del conformismo ha pasado en todos los tiempos. De hecho, por eso Pablo es tan categórico en este sentido. Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo. En Efesios 5:14 dice, levántate tú que duermes. Despierta tú que duermes y levántate de los muertos. En este contexto, muertos es muerte espiritual. Y cuando nos conformamos solo a lo que conocemos de Dios, terminamos muriendo, se termina apagando nuestra llama. Y yo le pido al Espíritu Santo que hoy pueda encender una llama aún más fuerte en nuestro corazón para anhelar conocerle más, para no conformarnos con lo que hemos vivido, para no limitar lo que Dios quiere hacer con nuestra vida, porque entendemos que la palabra dice que la lluvia postrera será mejor, será mayor que la primera. Y creemos que a medida que la iglesia vaya avanzando, día a día descubriremos más del Señor. Será mayor su gloria, mayor la manifestación de su poder, mayor la exaltación de su iglesia por su nombre. Veremos cumplidas las promesas del Señor. Jesús dijo, les conviene que yo me vaya. Y después les dice, cosas mayores harán. Debemos creer esa palabra, que cosas mayores haremos si nos disponemos en nuestro corazón. Pero a veces hay pensamientos limitantes en nuestra vida que hacen que no podamos descubrir en qué lugar está el Señor. Mire, un ejemplo bíblico. En Juan 1, Juan comienza a relatar el verbo hecho carne, pero llega un momento donde dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Se refería a los judíos, a los fariseos, a quienes se supone deberían haberle reconocido, porque ellos tenían acceso a la información, se sabían toda la Torá de memoria, ellos sabían las señales, pero no fueron capaces de discernir el tiempo, porque estaban cegados en su propio ego, en su propio orgullo y en su conformismo espiritual, donde si las cosas no pasaban como ellos pensaban o como a ellos les placía, entonces no era.
Pero la promesa después dice, más a todos los que le recibieron, más a todos los que le recibieron, les dio la potestad, el poder, la autoridad de ser hechos hijos de Dios, no engendrados de carne y de sangre, sino del Espíritu. Lo importante de esto es que debemos desear, amar y honrar más al Señor, conocerle más a Él, conocerle más a Él. Es interesante el principio porque, como les dije, quienes se supone que debían reconocerlo no lo hicieron, pero quienes parecía que no debían hacerlo, sí, los gentiles, los pobres, los pecadores. Y así como ellos, nosotros también pudiera ser que alguna vez en nuestra vida, así como David no era la primera opción para su padre, quizás en algún momento nosotros no hemos sido la primera opción para alguien. A lo mejor alguien que debería haberle levantado, que debería haberle cuidado, quebró todo eso. Y por medio de eso vivimos como con un trauma en la mente, que pensamos que si las personas nos hicieron eso, entonces el Señor nos hará lo mismo. Pero la palabra nos enseña que nos da el poder de ser llamados sus hijos, engendrados del Espíritu. Y eso nos da acceso a todas las promesas. Y mire, yo sé, con certeza, se lo puedo dar firmado, que si yo aquí comienzo a recitarle versículos de promesas, esto se va a encender increíblemente. Y usted me va a decir amén, se va a poner de pie, va a aplaudir. Y si yo le digo, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temerá, usted va a decir amén, porque nos encantan las partes de las promesas. Y eso no quiere decir, yo no lo voy a hacer, pero no quiere decir que no sea cierto. Pero sí, para efectos de esto me gustaría hacer un paréntesis, porque esto no es un mensaje para subirle la autoestima y que usted diga, wow, qué increíble soy un hijo del Señor, y que se levante en la mañana y diga, grandes cosas ha hecho el Señor. Hoy soy un ganador y todo lo que haga, porque a veces confundimos el evangelio pensando que tener fe y respaldo del Señor es que las cosas van a pasar como yo quiero. Santo Dios, qué equivocados estamos. Entonces aquí me es importante, bajo mi percepción, hacer un paréntesis. Yo creo profundamente que el Señor acá nos ha reunido como representantes de distintos lugares, de distintas iglesias, y que eso debe dar fruto en el lugar donde vinimos. Y que el Señor, por medio de su palabra, entendemos que si disponemos nuestro corazón, nos llevará a lugares que nunca imaginamos. Haremos cosas que nunca imaginamos hacer. Pondremos las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán. Nos presentaremos delante de personas con ataduras y serán liberadas. La palabra dice que sea así, pero mire, independiente el lugar donde el Señor le lleve, siempre recuerde que la gloria es de Él. Que no hay nada con nuestros méritos que nosotros pudiéramos hacer para merecer siquiera un poco de todo lo que nos ha entregado. Él merece toda la gloria. No nos convirtamos, y a mí me gusta definirlo así, en personas yo-yo. ¿Sabe cuáles son las personas yo-yo? Son las personas que dicen, es que cuando llore, es que cuando yo puse las manos, no, es que mire, los mensajes estuvieron buenos, pero cuando yo prediqué algo pasó. No, es que cuando yo canté, es que cuando yo oré por el hermano, es que cuando yo abracé, cuando yo hablé, cuando yo. Seamos cuidadosos porque el Señor quiere bendecirnos, pero debemos ser lo suficientemente maduros para no convertir esa bendición en algo que nos aleje de Él.
Independientemente del lugar, mire, aquí hay jóvenes. Y el día de mañana jóvenes aquí habrán ministerios, habrán dones, habrán quizás iglesias, habrán milagros. Pero en medio de todo eso, la gloria sigue siendo del Señor. Nadie puede robar su gloria. Nadie es más grande que Él. Entonces recuerde, cuando usted se encuentre así como con un ego un poquito inflado y decir, wow, hoy día soy el más ungido del planeta, personas yo. ¿Algún soporte bíblico de esto? Romanos 11:36, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Apocalipsis 4:11, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Primera de Pedro 4:11, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, cierra paréntesis. Volvemos entonces a lo que recuerda lo que estábamos conversando. ¿Les contaron que hay una prueba a la salida? Y que están, miren, no sé, me dijeron por interno que estaban regalando iPhone 16 a los que contestaban. Bueno, sigamos entonces. Estamos hablando de que muchas veces nos conformamos a lo que conocemos del Señor y eso impide que podamos avanzar más allá. Muchas veces nos cuesta ver la manifestación de Dios sobre nuestra vida. Y sabe, una de las principales razones por las cuales pasa esto es que porque muchas veces, por no decir la mayoría de las veces, Dios no actúa de la forma como esperamos que lo haga. O las cosas no suceden como a nosotros nos gustaría. Y yo no sé si a usted le ha pasado, pero por lo menos a mí me ha pasado en más veces de las que me gustaría contar que las cosas no salen como me gustaría. Esto pudiera ser en cosas simples de la vida. No sé, usted pudiera pensar en alguna cosa que quiera tener o en algo, pero cuando hablamos de algo más profundo, ¿qué pasa cuando las oraciones que usted anhela con todo el corazón no se cumplen? ¿Qué pasa cuando usted pone las manos sobre un enfermo que ama profundamente y ora con fe y con todo el corazón y declara la palabra del Señor? Por tus llagas fuimos nosotros sanados. La palabra dice que pondré mis manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán, y el enfermo no sana. Alguien que usted ama realmente. Esas situaciones cuando nuestro corazón se quiebra, situaciones límites donde parece que es como algo irreal, que nunca nos hubiese gustado estar ahí, que nunca nos hubiese gustado estar en ese pabellón, que nunca nos hubiese gustado besar esa frente fría. ¿Qué pasa cuando confiamos con todo nuestro corazón, pero aún así no pasa lo que esperamos? Y respecto a eso, quiero dejarles un principio el día de hoy. Es algo que el Señor ha venido hablando a nuestra vida durante un tiempo y que trae descanso. Santo Dios, ese soy yo. Bueno, es que en mi iglesia no pasa eso, por eso que me... Bueno, en fin, que viene a traer, ¿en qué estábamos ya? Que viene a traer descanso a nuestra vida. Y es que Dios tiene el control. Que Dios tiene el control sobre nuestra vida debería inevitablemente traernos descanso, porque entendemos que gran parte de lo que vivimos no lo podemos controlar. ¿Qué control podemos tener, por ejemplo, que ahora no venga no, quizás es un mal ejemplo y estamos transmitiendo, así que no. Pero ¿qué control podríamos tener sobre lo que nos va a pasar mañana? Sobre algún accidente, sobre algo inesperado. ¿Qué control podríamos tener sobre eso? Eso debería darnos descanso, porque entendemos que su voluntad es mejor que mi voluntad, que sus pensamientos son mayores que los míos,
y que su plan es mucho mejor. Aunque quizás ahora no lo vemos, a largo plazo su bendito plan es mucho mejor que todos los planes que nosotros podamos hacer. Así que en eso vamos a entrar a la palabra del día de hoy. Punto número 1. Aunque no pase conmigo. Voy a avanzar rápido con esto porque en realidad el tiempo a veces pasa rápido, pero voy a avanzar rápido, así que le pido que en los minutos que quedan me preste toda la atención, porque vamos a avanzar rápido. Aunque no pase conmigo. Juan el Bautista, conocido como de los mayores profetas, el mayor profeta de hecho dicho por Jesús, estaba en un momento de crisis existencial, quizás de angustia, o al menos eso se puede entender en el libro de Hechos, cuando él se encuentra encarcelado. Entonces se encuentra encarcelado en angustia y se da cuenta que las cosas quizás no están pasando como deberían pasar o como debería funcionar. Entonces el mismo hombre que había bautizado a Jesús y había dicho: he aquí el Cordero de Dios quien quita el pecado del mundo, manda a sus discípulos y le dice: ¿serás tú? ¿O esperamos a otro? ¿Qué pasa entre un hombre que tiene la certeza absoluta del Mesías haga que unos libros más adelante, un tiempo más adelante, mande a preguntarle a Jesús y decirle: ¿me habré equivocado quizás? ¿Y qué pasa en nuestra vida? Que a veces hay momentos que estamos increíblemente ungidos diciendo: el Señor es poderoso, lo amo con todo mi corazón, pero luego pasa una situación de aflicción y ahí viene una voz que nos dice: ¿será verdad que el Señor te va a bendecir? ¿Será verdad que tendrás provisión? ¿Será verdad que tendrás respuesta a esa oración? Y entre medio de eso, lo que pasa, o alguna de las cosas que se pueden rescatar, es que a veces no tenemos un manejo saludable de nuestras expectativas, o que al menos esperamos que las cosas pasen en nuestro tiempo y en la forma que nosotros queremos. Pero mire, amado, Dios tiene un tiempo y tiene un ritmo que, aunque muchas veces es distinto al nuestro, es la mejor historia que puedo contar de nuestra vida. Que las cosas no pasen de la forma que esperamos no quiere decir que Dios no esté en el asunto. Dios sigue haciendo milagros, sigue siendo poderoso, sigue teniendo el control, aunque no pase conmigo. ¿Cuál es la respuesta que Jesús da? Si yo hubiese sido Jesús, le hubiese dicho broma. Pero bueno, la palabra, y me gusta cómo lo relata Lucas, porque Lucas dice que sin responder en el momento, él dice: en esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Entonces después les dice: vayan y digan lo que han visto y oído. ¿Cuál es el principio que quiero dejarles aquí? Podríamos sacar mucha riqueza, pero ¿cuál es el principio que quiero dejarles? Como lo decía, que a veces hay situaciones que vienen a quebrar nuestro corazón. Hay pensamientos, hay emociones, hay lugares donde habitamos que vienen a traer incertidumbre, ansiedad, y no sabemos para dónde ir. Pero mire, ¿sabe lo que el Señor nos hacía sentir en este tiempo? Y es que muchas veces debemos despojarnos de nosotros y entender que aunque en este momento Dios no esté respondiéndonos, sí lo está haciendo en la vida de alguien más. Aunque quizás Jesús no lo liberó de la cárcel o no hizo como Juan esperaba, que se levantara quizás con un caballo, levantaran un ejército, hicieran ahí, derrotaran a los romanos. Aunque no fue de esa forma, Jesús le está diciendo: aunque no es de la forma que tú piensas, yo igual lo estoy haciendo. El descanso que quiero dejarles en el corazón es que aunque hay cosas que se escapan de nuestro control, aunque no vemos una respuesta inmediata, aunque pareciera que todo alrededor se quiebra, pareciera que todo está tan roto que nada lo puede volver a construir, el Señor aún sigue siendo Dios y Él sigue obrando. Aunque pareciera que nosotros no sentimos nada, hay una iglesia que se está encendiendo en todo lugar y nada hará que eso se detenga. Hay lugares oscuros.
Hay hijos del Señor reuniéndose en sótanos escondidos porque no se les permite alabar al Señor en público. Hay una iglesia que, como no podían reunirse, salen en autos a conversar la palabra del Señor. Mire, ¿sabe cuál es el concepto? Nosotros a veces tenemos todo a la mano, pero no somos conscientes de lo que tenemos y por eso no lo sentimos. Pero mire, amado, cuando somos conscientes de la presencia del Señor, un auto puede transformarse en un altar de adoración, una casa puede transformarse en un altar de adoración, y el lugar más oscuro donde pareciera que estuviéramos se transforma en un hogar, se transforma en un lugar donde el Señor quiere habitar. Donde hay un hijo consciente de la presencia del Señor, ahí está su poder, está su manifestación. Poderoso es el Señor. El Señor está trabajando en su iglesia y en sus hijos, aunque ahora no pase conmigo, aunque su oración no sea respondida, aunque hayan cosas que le duelan. Dios sigue obrando y siendo Dios, aunque no pase conmigo. Y si hay una promesa sobre su vida, una palabra soltada, una convicción en su corazón, Dios cumple sus promesas. Y el hecho de que ahora no lo vea no quiere decir que no lo vaya a ver en el futuro, porque pasarán los años y nunca se dirá que nuestro Dios es infiel, porque Él cumple lo que promete. Y aunque no sea ahora, con los años y el tiempo veremos la manifestación de la gloria de Dios sobre nuestra vida. Amén. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Está aquí? ¿Está conmigo? Vamos a hacer un breve resumen de todo lo que hemos conversado. ¿Le parece? Hemos establecido algunos principios y me es importante recordárselos, porque a lo mejor entre tantas cosas a usted se le pueden olvidar. Entonces yo le voy a leer algunas cositas que es un resumen de lo que hemos conversado hasta aquí. ¿Les parece? Así que póngame atención. El peor enemigo del crecimiento es el conformismo espiritual. Cuando nos conformamos a lo que ya experimentamos de Dios, limitamos lo que Él tiene preparado para nosotros. Debemos aprender a manejar de forma saludable nuestras expectativas, dejando todo en manos del Señor, porque su plan es mejor que el mío. Dios sigue siendo soberano, poderoso, fiel y justo, aunque muchas respuestas que esperamos no sean en la forma que deseamos. Y con eso entonces pasamos al punto número 2. Fuera de control. Establecimos entonces que muchas veces las situaciones que enfrentamos se escapan de lo que nosotros podemos controlar. Se escapan de nuestra capacidad, y qué bueno que así sea, porque si el Señor nos diera la autoridad para controlar todo lo que nosotros deseáramos pasara, santo Dios, qué caótico sería el mundo, aún incluso más caótico de lo que es. Si cada vez que usted se enoja con el hermano y dice, ¿te lo llevas o te lo mando, Señor?, quizás habría menos población en esta tierra. Pero mire, si el Señor cumpliera todos nuestros deseos, el mundo sería un lugar aún más caótico. Y qué bueno es que Él tenga el control y no nosotros. Qué bueno es poder soltar el control y decirle, Señor, tú tienes el control de mi vida. Y aunque quizás no sé lo que viene mañana, si hay algo que sé: pensamientos de bien tienes sobre mí y no de mal. Eso debería traer descanso a nuestra alma, a nuestro corazón, a nuestra mente. Hacernos descansar en entender que sí debemos esforzarnos, pero la palabra dice, ¿hay alguien que por mucho esfuerzo podría añadirle un codo a su estatura? Por mucho que hagamos, por mucho estrés que vivamos, ¿podríamos hacer algo para controlar más de lo que controlamos? ¿No es mejor dejarse llevar por el plan del Señor y descansar en su propósito, descansar en lo que Él tiene para nosotros? Es importante entender que solo el hecho de asumir que no tengo control sobre las cosas es un descanso para la mente y un alivio para el corazón. De hecho, mire, lo único que podemos controlar sobre lo que vivimos es cómo lo enfrentamos. No podemos controlar lo que vivimos, pero sí
con qué actitud la enfrentamos. No podemos controlar quizás en este contexto una enfermedad o un diagnóstico, pero sí podemos controlar cómo enfrentamos eso. Con desconsuelo o con fe. Con esperanza o con tristeza. No podemos controlar lo que vivimos, pero sí podemos controlar lo que enfrentamos. Porque escrito está en Romanos 11, del 33 al 36, qué grande es la riqueza, la sabiduría y el conocimiento de Dios. Es realmente imposible para nosotros entender sus decisiones y sus caminos, pues, ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para aconsejarlo? ¿Y quién le ha entregado tanto para que Él tenga que devolvérselo? Pues todas las cosas provienen de Él y existen por su poder y son para su gloria. A Él sea toda la gloria por siempre. Amén. Establecimos entonces que no podemos controlar las cosas que vivimos, pero sí podemos controlar cómo las vivimos, cómo las enfrentamos. Y para eso, la Biblia nos enseña algunos principios y algunas historias acerca de lo que produce, el resultado que produce, cómo enfrentamos lo que vivimos. Ok, en Daniel capítulo 2 hay una historia y con esto voy a comenzar a cerrar. No me crea, porque todavía me queda harto, pero es como para mantenerlos atentos, ¿ok? Con esto vamos a comenzar a cerrar. En Daniel capítulo 2 hay una historia muy conocida, que es la historia de 3 jóvenes judíos que en un contexto de guerra fueron traídos, sacados de Israel y llevados a Babilonia. Es una historia muy conocida que es la de Sadrac, Mesach y Abednego. ¿Usted la conoce? Santo, que pocos la conocen, y es una de las historias más conocidas. En la escuela dominical se da. ¿Usted la conoce? Bueno, la va a escuchar de nuevo. Ellos están en una situación compleja, porque están en un gobierno extranjero y están bajo opresión. Y llega un momento en el que el rey Nabucodonosor, aconsejado por algunos, levanta una estatua de oro y la norma era que todos debían arrodillarse. Ahí hay hartos versículos que usted pueda leer, Daniel capítulo 2, pero a lo que suena la trompeta y varios otros instrumentos dice que todos deben arrodillarse, ¿sí? En resumen, llega y Sadrac, Mesach y Abednego no se arrodillan, ¿cierto? Entonces vienen los mismos de siempre, que son las personas que siempre se van a levantar personas para levantar rumores que nos lleven a la destrucción. Se levantan los sátrapas, los escribas, todos los que dicen ahí, van donde el rey Nabucodonosor y le dice: ¡ay, el rey Nabucodonosor, ellos no se arrodillaron! Los empieza a acusar, usted puso una norma, ellos no cumplieron la norma, pasa que el rey dice: tráiganmelos acá. Ellos se presentan delante del rey y el rey le dice: ¿es verdad que cuando sonaron las trompetas, etcétera, ustedes no se arrodillaron? Y ellos le dicen: sí, es verdad. Y aquí es donde comienza lo bueno, porque ellos estaban en una situación que no podían controlar. No podían controlar lo que hacía el rey, no podían controlar los rumores de las personas, no podían controlar lo que estaba a su alrededor. Había muy pocas cosas que podían controlar, pero había una que sí podían hacer. Era cómo enfrentaban lo que vivían. ¿Y cómo lo enfrentaron? Punto número 1, la decisión. Ellos estaban frente al rey y decidieron permanecer firmes en sus convicciones. Daniel 3, 17, 18. He aquí, respondiendo ellos al rey, he aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos a la estatua que has levantado. En el sistema del mundo no podemos controlar las cosas que vivimos, pero sí podemos controlar cómo vamos a responder. ¿Cómo vamos a responder frente a ideologías que atentan contra la palabra del Señor? ¿Cómo vamos a responder en un mundo de inmoralidad sexual? ¿Cómo vamos a responder nosotros con pureza?
¿Qué tanto nuestras convicciones van a estar cimentadas en la roca para responder de la forma que al Señor le agrada frente a las acusaciones y frente a un momento que atenta contra nuestra vida? Si usted hubiese estado ahí, para ponerlo en el contexto actual, si algún presidente que usted le tema lo llama y le dice, ¿sabes qué? Si no aceptas estas leyes, los vamos a matar. ¿Cuántos de nosotros seríamos como ellos y diríamos, ¿sabes qué? No lo voy a aceptar. Aunque pierda el trabajo, aunque pierda mi vida, no voy a aceptar una distorsión de la verdad de la palabra. ¿Cuántos de nosotros estamos tan firmes? Y mire, ¿por qué es importante hablar de esto? Porque esto es un congreso de jóvenes y los jóvenes son quienes llegarán. Mire, ustedes llegarán por medio de la palabra a lugares de gobierno, a lugares grandes en la economía, a lugares de provisión, a lugares en empresas. Pero ¿qué hacemos cuando estamos ahí? ¿Hasta dónde el placer que me produce la vida o las cosas que tengo determina cómo reacciono frente a las amenazas del sistema? ¿Qué estaría usted dispuesto a perder? Quizás algunos de nosotros tenemos algunas cosas que, si a lo mejor usted dice, que a mí no me da lo mismo el trabajo, me da lo mismo, pero hay algo en nuestro corazón que a todos nos asusta perder. Un familiar, un hijo, algo que ama realmente. ¿Qué estaría dispuesto a entregar? Al menos quédese con esa pregunta y por medio de eso podemos entender qué tan firmes están nuestras convicciones. ¿Qué tal si podemos o no responder así? He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh Rey, nos librará. La primera frase es de fe. Ellos están diciendo, mire, ¿sabe qué? ¿Por qué es importante esto? Porque en ese tiempo Nabucodonosor era considerado no solamente una figura política, sino una figura teológica también. Era básicamente un semidios de un gobierno donde la religión y la política estaban juntos. Lo que los chicos le voy a decir para efecto de que somos jóvenes, lo que los chicos estaban diciendo es, pudiera ser que tú piensas que eres la persona más poderosa del mundo y que nadie puede hacerte frente, pero el Dios a quien yo sirvo, el Dios en quien yo creo, es más grande que todas las amenazas que me puedas hacer, porque no hay poder más grande que el de mi Dios. Eso es lo que ellos le están diciendo. Cuando estamos delante del sistema, ¿cuántas veces frente a una amenaza somos capaces de decir, el Dios en el cual yo creo, el Dios en el cual yo sirvo, es quien me da la provisión, es quien me da la salud, es quien me da la paz, es quien me da la alegría? Por ende, nada ni nadie puede atentar contra las cosas que el Señor me da. Y si Él dijo que lo haría, Él lo hará. Pero luego agregan algo que a mí siempre me ha confrontado y llamado mucho la atención. Porque hasta la primera parte todos decimos amén. Decimos, sí, el Señor es poderoso, el Señor me va a librar, el Señor va a hacer que el día de mañana despierta y en mi cuenta van a haber $10 millones. Amén, si el Señor lo quiere hacer así, estamos todos disponibles para eso. Pero ellos agregan algo. ¿Y si no? ¿Y si no? ¿Y si Dios no decide hacerlo? ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a asumir ese riesgo? Si yo a usted le digo, mire, vamos a ser jóvenes benditos, van a estar en puestos de empresa, usted me dice amén. ¿Y si no? Si las cosas no pasan como esperamos, ¿aún así no nos arrodillaremos? ¿Y si la enfermedad no sana? ¿Y si mi mamá o papá o hermana fallecen de igual forma? ¿Y si las cosas que no podemos controlar quiebran nuestro corazón realmente? ¿Qué tan firmes estamos para enfrentar la vida? Y yo espero que esta palabra le confronte, lo espero de todo corazón, porque a mí me confronta.
Yo no sé. Yo tengo en mi corazón cosas que a lo mejor, si ahora me lo preguntan, quizás no podría soltar. Y ser consciente de esas debilidades hace que el Señor se fortalezca. Porque si a lo mejor usted escucha esto y está pensando, no, yo lo doy todo por el Señor. No, y a mí lo que me pidan yo lo entrego. No, tengo todo eso resuelto, ya mi vida es para el Señor. Bueno, eso es porque a lo mejor no somos tan conscientes de la pregunta. Esto debería llevarnos a confrontar nuestro corazón y a entender que todos tenemos cosas en el trono que debería ocupar el Señor. Personas, recursos, ego, orgullo, apariencia. Y muchas veces en base a eso cimentamos nuestra vida. Yo sé que en esta parte no me va a decir amén. Pero sí es importante que podamos hacer esta introspección y decir, en el lugar donde vamos y a la medida que vayamos creciendo como jóvenes que ahora somos, el Señor nos va a ir añadiendo cosas, pero también nos vamos a ver enfrentados a situaciones donde debemos tomar decisiones. Y si usted no está preparado, si usted no se anticipa a esas decisiones, puede que terminamos cometiendo pecados. El pecado se dice que es una decisión que uno ya tomó previamente. Así que yo le invito a pensar, ¿cómo reaccionaría usted? No solo frente a un ejército, ¿cómo reacciona, por ejemplo, los que están de novios? ¿Cómo reaccionas cuando están solitos en su casa? ¿Qué tan firmes son sus convicciones cuando el deseo de placer es mayor? ¿Qué tan firmes son sus convicciones cuando sus amigos le invitan a fiestas? ¿Qué tan ungidos somos cuando nos enfrentamos a cosas que realmente nos causan placer? Porque la vida cristiana se trata de sacrificar mis deseos para cumplir los suyos. Y muchas veces, y esto es importante, muchas veces en la vida, el actuar alineados a lo que el Señor quiere no dará como resultado lo que esperamos. Y quizás como ellos terminaremos en un horno de fuego. Ellos tomaron la decisión correcta, dijeron las palabras correctas, tenían el corazón correcto, pero aún así su cuerpo fue echado a un lugar oscuro. Muchas veces nosotros, a causa del Evangelio, nos tocará enfrentar pruebas, nos tocará enfrentar problemas. Y eso nos pasa al segundo punto. La prueba. Muchas veces, aunque tomemos buenas decisiones, nos conduce a situaciones que generan gran temor. Daniel 3, 19, 21. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto, así se puso feíto, ese es demudar, de su rostro contra Sadrac, Mesac y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenían su ejército que atasen a Sadrac, Mesac y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos y fueron echados dentro del horno de fuego. Solo rescataremos 3 principios aquí. 7 veces más es algo que no podemos controlar. Y quizás alguien acá se siente en un momento de crisis emocional, de crisis física o de un lugar donde parece que el horno lo calientan 1 vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5 veces, 6 veces, 7 veces más. Y pareciera que todo en la vida pierde sentido. Pareciera que la oscuridad va ganando terreno. Pareciera que las dudas, que nuestro tema emocional, pareciera que la ansiedad, la incertidumbre son más grandes. 7 veces más. La palabra resalta que ellos fueron echados con sus vestiduras. ¿Por qué hace este alcance? Porque en ese tiempo las vestiduras, los mantos representaban posición. Ellos eran agentes de gobierno. Sus vestiduras, así como los militares, identificaban quiénes ellos eran.
Sus vestiduras representaban su estatus social, su creencia religiosa y su identidad. ¿Por qué la Biblia resalta esto? Porque a veces las pruebas llevarán a atentar contra nuestra identidad y nos tocará el enemigo, el sistema, nos tocará nuestra identidad y seremos echados a hornos de fuego con nuestras vestiduras. ¿Qué son las vestiduras? Lo que representa en lo que sustentamos nuestra identidad, en lo que pareciera que le mostramos a la gente, en nuestras apariencias, en el reconocimiento que la gente nos da. Pero aún así, ellos fueron echados al horno de fuego. Algunos de nosotros quizás pudiéramos estar en esta misma situación, donde usted dice, pero yo sirvo al Señor, yo amo al Señor, yo trato de honrarle, pero aún así pareciera que calientan el horno más, pareciera que hay personas que me atrapan, me abrazan y me echan a lugares donde no quiero estar, donde me causa dolor. Pareciera que estoy tomando las decisiones correctas, pero aún así la vida no está siendo como debería. Pero la palabra nos enseña, punto número 3, el milagro. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, es verdad, oh rey. Y él dijo, he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Pudiera parecer que la respuesta tarda, pudiera parecer que aunque las cosas no pasan como nosotros queremos, eso no quiere decir que el Señor no esté. Un poquito más, pareciera que el lugar donde nos echan es un lugar de oscuridad, es un lugar de tinieblas, pero ese lugar se transforma en la plataforma del milagro, donde el cuarto hombre que estuvo con ellos es el mismo que está con nosotros en las tribulaciones, en la angustia, en las enfermedades y en todo lugar. Teólogos y todos concuerdan, es que esto es una de las tantas cristofanías que existen en el Antiguo Testamento, y es el Hijo actuando aún antes de que se manifestara en forma humana. Porque al final la vida, todo se trata de Él. Y de que Él es fiel y cumple sus promesas. Y que de los lugares donde nos echaron atados, nosotros bailaremos en libertad. Que los lugares que se calentaron el doble para destruirnos serán una plataforma para la gloria del Señor. Así como la cruz fue la mayor emboscada que le pudieron hacer a las fuerzas del enemigo, donde parecía que habían ganado la victoria, donde dijeron lo conseguimos, lo logramos. Durante todas las generaciones el plan del enemigo fue matar al hijo de la simiente que era el hijo de la mujer. Y se levantaron durante todas las generaciones. Llegó un momento que Jesús se manifestó y ellos dijeron, lo logramos crucificar. Pero ese era parte del plan, porque cuando ellos pensaron que habían ganado, en realidad era la plataforma para la victoria más grande que el Señor nos pudo dar. Y así como Él en la cruz, Colosenses 2 dice que despojando a las huestes, los humilló públicamente en la cruz. El mismo Cristo que estuvo en el horno de fuego, el mismo Jesús de la cruz. ¿Qué nos enseña esto? Que el lugar de proceso es la plataforma del milagro. Así que, como dijimos antes, aunque pareciera que ahora no está pasando conmigo, le quiero dejar esto en el corazón. Quizás ahora se está gestando la mayor victoria sobre su vida. Aunque no ve la respuesta ahora, aunque no ve una respuesta inminente, quizás este momento es la plataforma para el cumplimiento de la promesa. Porque el mismo Cristo que despojó a las huestes, el mismo cuarto hombre que estuvo en el horno de fuego, es el mismo que está con nosotros. El mismo poder, la misma gloria
gracia, la misma gracia. Nada es más fuerte que Él, nada es más poderoso. Todo se trata de Él. En Él subsisten todas las cosas y por Él todas las cosas fueron hechas. Porque al Padre ¿cómo no se va a encender nuestro corazón de una llama de amor por Él? De clamor por conocerle más. Y le pido al Espíritu Santo que traiga a nuestro corazón, que encienda una llama de clamor por conocerle más a Él, por enamorarnos más de Él. Porque al final todas las cosas se tratan de Él. Podríamos matizarlo, podríamos hablar de tantas cosas, pero la sustancia de todo esto es conocer más a Cristo. Y la prueba, el horno, el lugar donde usted esté, solo es una plataforma para conocerle más. Bendita la prueba que nos hace conocer más de Él. Bendita la lágrima que nos acerca a Él. Bendito el proceso que nos acerca a su propósito. Póngase de pie un segundo y ayúdeme a orar. El mismo Señor está aquí. Nombre por sobre todo nombre. Nombre por sobre todo nombre. Solo Él es digno de gloria, solo Él es digno de adoración. Y el mismo poder que ha sido manifestado en todas las generaciones está el día de hoy aquí para todos aquellos que quieran creer y se les dé la potestad de ser hechos hijos de Dios. Cosas mayores haremos. El día de mañana pondremos las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán. Aunque oremos y quizás alguna vez hemos orado por alguien que no ha sanado, no debemos cansarnos de hacerlo y de orar con la misma fe, con el mismo poder, con la misma autoridad. Debemos hacer lo que el Señor nos manda hacer y veremos el cumplimiento de su promesa. Solo queremos verte a ti, Señor. Solo queremos adorarte. Si es que hay alguien en este lugar que sepa orar, que sepa interceder, esto no se trata de lo que yo pueda decir, se trata de una atmósfera que creamos para adorarle a Él, que le agrade a Él. Así que no se quede callado, abra su boca y comience a clamar al Señor. Si hay algo que podemos hacer es adorarle. Si hay algo que mueve su corazón es que sus hijos reconozcan